de semana. Cristina López Slichting. COPE. Estar informado. Estamos rozando ya la segunda quincena del mes de agosto y, como te hemos contado, cientos de pueblos de España, puede que uno sea el tuyo, o están de fiesta o a la espera de ellas. Ya sabes que el 15 casi todos los pueblos de España tienen verbena. Es un momento de reunión con amigos, con la familia, y un momento en el que muchos jóvenes van a tener su primer contacto con el alcohol. La edad media a la que los jóvenes empiezan a beber en nuestro país son los 15 años, pero en algunos casos se produce mucho antes. Vamos a ver qué soluciones les podemos dar a los padres para que este verano, con fiestas en los pueblos, pues no sea sinónimo de consumo de alcohol. Sigue con nosotros nuestro psicólogo de cabecera, Pedro Martínez, y saludo también a esta hora a Raúl Izquierdo, que también es psicólogo y director técnico de la asociación Dual, especializada en la atención a personas en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social. Raúl, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, verano, fiestas, igual a consumo de alcohol. ¿Por qué? Sí, podríamos decir que estamos en temporada alta de riesgo en el reinicio del consumo de alcohol en menores de edad. ¿Por qué? Pues porque generalmente nos relajamos todos. Y nos relajamos porque necesitamos relajarnos. O sea, después de un año duro para los menores en los entornos escolares y duro para los padres en los entornos laborales, pues vamos a nuestro lugar de veraneo, al habitual. Muy a menudo es un pueblo y en el pueblo pues nos sentimos especialmente seguros. Tan seguros que bajamos drásticamente nuestra intensidad en cuanto a la función que deberíamos ejercer de control y supervisión, porque entendemos que se trata de un entorno intrínsecamente seguro. Es decir, algo que no haríamos en otro momento durante el año, como es dejar que cuide de nuestro hijo otro menor, un poquito más mayor que él, pues en el pueblo pues es algo que hacemos. Dejamos que se encargue de él un primo o un amigo que es un poquito mayor, que además es hijo de otro primo o amigo nuestro, ¿no? Y entonces es algo impensable. Pues incluso recibimos hasta alguna presión. Bueno, deja a tu hijo que se vaya con el mío, que él cuida de él, y ahí le perdemos de vista. Ese es el problema, fundamentalmente, que nos relajamos todos y nos confiamos en exceso. Claro, también se relajan los chavales, que por ejemplo durante el año se controlan mucho más, no dicen no a la primera copa de alcohol, pero sin embargo en el pueblo se sienten en otro ambiente y dicen sí. Nosotros lo que pensamos es que se encuentran un cambio, una sorpresa, vaya. El año anterior han estado, a lo mejor, pues todavía jugando a otras cosas más de niños o haciendo deportes, y de pronto este año pues descubren que en su grupo se ha puesto de moda beber alcohol. Y entonces, que si tú ya sigues jugando a lo del año anterior, eres pues una especie de mojigato y que te tienes que integrar en la nueva moda, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Pues que el alcohol lo beben en forma de botellón, en entornos, de forma clandestina, en entornos apartados, sin supervisión absolutamente de nadie, e integran esa práctica como un juego de naturaleza competitiva, y eso pues desencadena algunos, incidentes sanitarios que pueden ser complicados. Claro, ¿y cómo pueden actuar los padres ante esta situación, que se saben o que pueden llegar a darse en verano? Nosotros pensamos que deberíamos poder hablar con nuestros hijos, teniendo en cuenta que tenemos datos. Quiero decir que hay estudios, ¿no? Que está en la encuesta Estudes. Tú has mencionado que se empieza a beber a los 15, sí, en torno a los 14, 15. Pues le podemos advertir de que este año es posible que se encuentre un cambio en las prácticas lúdicas que se va a encontrar, y le tenemos que pedir opinión, le tenemos que advertir de que se puede encontrar, le tenemos que pedir, opinión. A mí me parece muy importante no solo advertir y adoctrinar o indicar normativamente, que claro que es algo que tenemos que hacer, además sin ningún tipo de complejo. Quiero decir, como padres, nuestra función legal y nuestra responsabilidad natural es cuidar a nuestros hijos, y eso forma parte, es una faceta más, ¿no?, de nuestras funciones. Pero también tenemos que estimular su espíritu crítico, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues plantearle qué piensa, qué cree que se puede encontrar, qué interés le ve a eso,
Incluso el otro día comentábamos con una persona que nos planteaba pues que el mejor amigo de su hijo pues por primera vez casi pues terminó en el hospital, ¿no? Y a mí hay una pregunta que me parece fundamental cuando os ha sucedido, y es preguntarle al día siguiente o a los 2 días que si se lo ha pasado bien, que si le ha gustado. Eso me parece fundamental. Pero en cualquier caso, como padres ahora, por ejemplo, en las fiestas, lo que tenemos que hacer es, sin escondernos, decir que vamos a controlar, que vamos a supervisar, que hay riesgos, pero que hay los mismos riesgos que en la ciudad y no pasa absolutamente nada. Y que entonces, pues cada cierto tiempo le queremos ver. Si estamos en un pueblo, pues quiero que vengas a donde estoy yo, en la plaza del pueblo, donde sea. No dar mucho dinero de una vez, administrar el dinero, aliarnos con los padres de los amigos de nuestro hijo y trabajar todos en el mismo sentido. O sea, eso es fundamental. Sí, Raúl, soy Pedro, también psicólogo, te sí, saludo. Hola, ¿qué tal? No, y por profundizar en lo que estás diciendo, que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dices, ¿no? Es muy importante, claro, cuando nos dicen ya qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer los padres cuando ya tenemos a los chavales en unas edades de riesgo? Que como muy bien ha dicho Raúl, ¿cómo lo abordas, no? Es que de un año a otro ya han pasado de una fase de niñez a adolescencia, que eso significa autoafirmación, como también está comentando, y que tenemos que los padres ser muy sensatos a la hora de administrar nuestras medidas normativas, ¿no? Porque tenemos que profundizar, ayudar a ese chaval a esa autoafirmación, a ese espíritu autocrítico, ¿no? Y a que se sienta capaz y poderoso y fuerte, porque esto también contribuye a que sean capaces de utilizar destrezas asertivas como el decir no, ¿no? Entonces todo esto se tiene que compensar, claro, con una medida que no es popular, que es precisamente el control, ¿no? Entonces ese control, en la medida de lo posible, claro que se tiene que consensuar con el chaval, con la chica, se tiene que consensuar y razonar con ellos y decirles que no va en contra de ellos, ni que ni que tampoco es que generen desconfianza, o sea, por desconfianza, ¿no? Sino porque son edades muy delicadas en las que precisamente los chavales no saben por dónde les puede venir en un momento determinado ese impulso, ¿no? Y que si se les explica, ellos lo pueden entender mucho mejor. Es difícil, a veces nos dicen los padres, es que ya mis hijos, hay algunos de ellos que no se puede hablar con ellos. Bien, la prevención nos dice que todo esto también se empieza a trabajar antes, ¿no? En la comunicación con nuestros hijos, pero bueno, ya que estamos, eso sería una prevención primaria, pero ya en la secundaria tendríamos que actuar de esta forma. Claro, pero es que estamos hablando de edades tan tempranas, porque hemos dicho, la media está en 15 años, pero hay chavales que empiezan antes. Estamos hablando de edades de 12, 13 años, en el que muchos padres ven todavía esos chicos que ya están en preadolescencia o en adolescencia como unos niños. Igual no tienen esa charla o esa iniciativa para tener esa charla, porque lo siguen viendo como niños. Muchas veces también lo que sucede, y ahí yo incidiría muchísimo, es nuestro propio modelo, ¿eh? En el verano no solamente se relajan los chavales, nos relajamos nosotros en torno a las normas, pero también nosotros hacemos asociaciones de darnos permiso para, ¿no? Y a veces también nos damos permiso para descontrolar el consumo de alcohol, ¿eh? Es decir, si validamos el consumo de alcohol nosotros con esa práctica, posiblemente los chavales no se vayan a creer después que lo que les estamos contando sea negativo, ¿no? A no ser que lo experimenten. Así que nuestro modelo es importante. Es importante que sea un modelo creíble, que sea un modelo apoyado por nuestra conducta, que el adulto sí puede en determinados momentos usar el alcohol, consumir alcohol. Como profesionales de la salud siempre decimos que no estamos de acuerdo en que se consuma el alcohol, porque el alcohol es tóxico, ¿no? Pero bueno, si esto se hace, que se haga con prudencia y sobre todo que se haga con una intencionalidad muy concreta y no que esté solapando otras cosas, ¿eh? Y solapar otras cosas significa pues que se utilice el alcohol para escapar de otras problemáticas internas, que esto ya sería otro tema, ¿no? Pero sí que esa comunicación con nuestros hijos tiene que empezar antes, y si no ha empezado antes, aunque sean niños y veamos que ya se acercan a la adolescencia y que todavía no nos va a pillar a nosotros, no, hay que prevenirlo y hay que hablar con ellos, y sobre todo en estos momentos hay que sentar muy bien las bases de cuál va a ser la convivencia con ellos en estos momentos de fiestas. Raúl. Claro, mirad, por ejemplo, cuando comentaba lo del modelado, lo del modelado es interesante en cuanto que también a veces vemos que le genera un dilema a algunos padres. Es decir, si yo tomo alcohol, pues en el aperitivo, los fines de semana o en las fiestas pues se va a beber, o en las navidades se bebe. Quiero decir, si es que
El problema, de verdad, no es tanto que lo es, ¿vale? La edad de inicio. Lo que nos preocupa especialmente es el patrón de consumo con que se inicia. Es un patrón de consumo que no le es propio a nuestros usos y costumbres. El alcohol forma parte de nuestra cultura y de nuestros usos y costumbres. En ese sentido, tiene una cierta regulación, ¿vale? Entonces, si nosotros conseguimos integrar el alcohol a la edad legal adecuada, que sería un éxito, pero claro, bueno, en fin. Pero si se empieza a los 14, mejor será que se empiece a los 16. Quiero decir, en eso somos poco ambiciosos, ¿no? Porque somos realistas. Si consiguiéramos posponerlo lo máximo posible, será mejor, porque en ese tiempo el menor habrá podido disfrutar otras alternativas y probablemente habrá aprendido a ubicar el alcohol de otra manera. Pero lo ideal, por supuesto, sería que empiece a hacerlo a los 18 años. Cuando hablamos del dilema del moderado es, ¿cómo le voy a decir yo a mi hijo que no beba si bebo yo? Pero bueno, hombre, vamos a ver. Quiero decir, primero, ¿cómo bebes tú? Si bebes de una manera organizada, adecuada, más en el plan degustativo, pues como se puede beber una copa de vino con la comida, ¿vale? O si lo haces, por ejemplo, como en un pueblo vimos nosotros, con mucha gracia un grupo de personas decían, nosotros somos el botellón de los de 50. Pues el problema es ese. Nosotros aspiramos, no sé si ingenuamente, a promover, digamos, políticas, si se pudiera, desde las administraciones y un consenso colectivo para repudiar el formato del botellón, para marginarlo. Pero igual que se ha hecho con el consumo de tabaco, no nos parece algo impensable. Hace 12 o 13 años nadie daba un duro por la ley que no permitiría fumar en los espacios públicos o en los bares, y ahora eso se vive con completa naturalidad y no pasa absolutamente nada. Tenemos que repudiar y marginar el fenómeno del botellón, y no tenemos tampoco que dudar tanto si nosotros hacemos uso del alcohol de una manera organizada, culturalmente regulada, ¿vale? Por ejemplo, sería absurdo que si nuestro hijo coge un coche con 14 años le dijéramos, pero ¿cómo no le vamos a dejar conducir si nosotros conducimos? Hombre, por favor, pues porque se tiene que hacer a la edad que se puede hacer, a la edad legal. Bien, sí, no, y en esta idea también transmitir que si tenemos nosotros muchas veces que hablar con los adolescentes para justificar que se tenga que iniciar el consumo a unas edades lógicas, 18 años, y que luego este consumo tenga unas pautas de comportamiento, ¿no? Lo podemos avalar siempre diciéndoles que está más que demostrado que el consumo de alcohol en la adolescencia genera daños cerebrales. Es decir, el cerebro se está formando y no termina de formarse hasta una determinada edad. Y esto les puede afectar en muchísimas cosas, en patrones, en destrezas cognitivas, atención, percepción, memoria, puede desencadenar incluso también otras patologías, ¿no? Y sobre todo puede condicionar muchísimo lo que va a ser esa pauta de consumo de la que hablabas, Raúl, ¿no? Entonces, es muy importante a los padres darles estos argumentos para que ellos se apoyen en ellos a la hora de esa charla que pueden tener. ¿Y hay que ser crudos con los chavales, por ejemplo? ¿Enseñarles las consecuencias físicas o actuaciones que hayan podido derivar del consumo de alcohol? Yo creo que hay que ser claro. Sí. Claro, directo y muy honesto. O sea, y le tienes que mostrar tu sincera preocupación y ya está. A lo mejor no hace falta entenderme. Quiero decir, estamos hablando de prevención del consumo de alcohol, que si queréis lo podríamos extender pues como inicio del consumo de tóxicos a otras sustancias. Hombre, yo no me llevaría a un chaval a un poblado donde se venda droga, porque me parece excesivo y porque no es necesario. Quiero decir, pero que podemos hablar con él y explicarle las cosas, y como decía el compañero, vamos a ver, nosotros sí ponemos ejemplos a veces un poco groseros, un poco excesivos, pero yo lo voy a poner. ¿Qué pasaría si nuestras plantas de casa o nuestros jardines de los barrios los regásemos durante el mes de agosto con alcohol en vez de con agua? Pues ese ejemplo tan vasto es meridiano, o sea. Os quería preguntar, ¿ha cambiado el patrón? Que estábamos hablando del patrón de consumo, ¿ha cambiado en los últimos años, décadas? ¿El patrón de consumo? Vamos a ver, el patrón de consumo, que se habla tanto de que ahora los jóvenes consumen más alcohol, es decir, el alcohol siempre se ha consumido y siempre se ha intentado en determinadas edades utilizarlo, ¿no? Había más medidas contra ello y existía pues más contundencia en algunos casos, ¿no? Y en algunas épocas, ¿no? Pero realmente ahora lo único que sorprende es cómo tanto hombres y mujeres, es decir, sobre todo las mujeres, se han aproximado a ese porcentaje de consumo, ¿no? Y cómo eso pues ocasiona que también se estén generando ciertas prácticas que incluso, aunque antes también se hacían, pero que después de la pandemia pues se ha visto, ¿no? Ese consumo de los botellones fuera, ¿no? Del acceso al alcohol tan fácil,
bueno, pues todo ese componente está ocasionando que sí que parezca que no sea el patrón de consumo lo que ha cambiado, sino que es la práctica, y la práctica por las posibilidades, y sobre todo también porque la cultura pues nos va equiparando en todo, y esto va ocasionando también que generemos y que cojamos conductas que no son convenientes. Es que yo sí que tengo al menos esa sensación, ¿no?, de que ha cambiado en las últimas décadas, estoy hablando de 2 décadas, el patrón de consumo de alcohol, porque yo no en el pueblo jamás vi un botellón, por ejemplo, y creo que mi padre no, claro, mi madre no tenía ni idea de lo que era un botellón. Esa ingesta, ¿no?, de cantidad. Sí, pero vamos, yo me refería al patrón, significa que ¿por qué yo consumo alcohol? Bueno, pues consumo alcohol única y exclusivamente, o bien pues porque quiero potenciar algo, o bien porque quiero eliminar algo, ¿no? Y eliminar algo significa pues rechazo, significa que me acepte el grupo, significa que yo sea más potente y más capaz y más hábil, ¿no? Entonces todo esto, bueno, suele ser siempre... ese patrón no ha cambiado. Ese patrón no es el de la presión del grupo de amigos, que tú no haces una cosa y eres el rarito, eso no ha cambiado. Exacto. Claro. Lo que sí que ha modificado, obviamente, son las prácticas, ¿no? Por ese acceso, claro, y por esas prácticas peligrosas. Y eso es lo que es realmente preocupante, claro, porque es que, insisto en que se hace, el botellón es complicado en el sentido de que es que se hace de forma clandestina en un entorno apartado. Nosotros estamos confiados a lo mejor en la plaza del pueblo con la fiesta, no sé qué, y nuestro hijo está haciendo una sobreingesta compulsiva que eso sí ha variado. Eso antes no era tan habitual. Incluso, pues bueno, en otro momento yo recuerdo en mi adolescencia se permitía entrar a los bares a los 16 años y se permitía fumar y se permitía consumir alcohol a partir de los 16 años. No estoy diciendo si eso es adecuado o no, pero lo que sí que es verdad es que en esos contextos había también una regulación normativa del local donde tú estabas, y lo que menos te apetecía es que te echaran de él por patoso. y de alguna manera eso ejercía un factor regulador. De lo que estamos hablando es los menores solos en un entorno apartado integran el consumo compulsivo de alcohol como un juego competitivo, y eso es peligrosísimo porque es claramente anormativo. Y en caso de que no hayan hecho caso los chavales a esa charla previa, a esos argumentos que les hemos dado para que o lo consuman con mucha moderación o no lo consuman, si llega a casa borracho, ¿qué hacemos? Obviamente le reprendemos, es decir, le manifestamos nuestra decepción. Bueno, nuestra decepción, muchas veces los psicólogos tenemos que tener cuidado de decir, bueno, no tenemos que confundir afecto con competencia, ¿no? Pero desde luego sí que les tenemos que decir que esa práctica no es deseable, que nosotros apelamos al consumo cero, que ya hemos hablado con él y las consecuencias pueden ser dañinas, y que esperamos que no vuelva a suceder. Medidas punitivas, más punitivas, de castigos, siempre decimos que hay que tener mucho cuidado porque cada persona es un mundo y cada familia pues tiene sus cosas, ¿no? El uso de las medidas punitivas ya tiene que ser utilizado con muchísima cautela, porque podemos conseguir el efecto contrario. Yo sí daría un consejo, porque claro, pues algún padre lo mismo le llevan los demonios cuando vea eso, ¿no? Es no intervenir en el momento en que viene ebrio, es que no hay nada que hacer en ese momento. Sí, eso por no hacerlo en caliente. Claro, entonces, pues es que no se va a enterar. Entonces, luego ya al día siguiente... sí, que duerma la mona, ¿no? Eso es. Y luego a continuación, pues sí, claro, sancionar, pero a nosotros es que el concepto de sancionar creo que está como muy sesgado. El concepto de sancionar es sancionar tanto positivamente como negativamente y con mucha deportividad. Quiero decir, si yo ahora cometo una infracción con el coche, me van a sancionar negativamente. Pero cuando pusieron el darle por puntos y nosotros en los primeros 2 años, creo recordar, no teníamos ninguna infracción, pues nos sancionaban positivamente con 3 puntos más y ahora tenemos 15, ¿no? Bueno, pues no pasa nada. También hay que poder premiar ese tipo de conductas. Y también sí me gustaría añadir que creo que a veces cuando planteamos nuestras campañas que venimos desarrollando en colaboración con la financiación del Plan Nacional sobre Drogas desde 2012, nosotros sí queremos apelar también a que no nos dirigimos especialmente a los jóvenes, que sí, por supuesto, son nuestra población objetivo, pero sí queremos generar debate público y apelamos a la responsabilidad de los padres y de los adultos en general. Y en ese sentido, nos parece que también tenemos que trabajar en la generación de alternativas que permitan o que impidan o que bloqueen o que compitan con el consumo de alcohol. Y me explico. El año pasado estábamos en un pueblo de Ávila, en verano, en estas fechas, y se organizó un torneo
de fútbol sala entre los pueblos aledaños y se hizo entre las 9 de la noche y la 1 de la mañana. Y me pareció una idea brillante, porque esa es ahora a la que los chicos podrían estar haciendo botellón y están jugando al fútbol. A lo mejor también con las olas de calor que hemos vivido recientemente, hay pueblos que han decidido ampliar el horario de piscina hasta la 1 de la mañana, pues también puede ser una opción. O sea, tenemos que tirar de creatividad, tenemos que pedirle inversión a las administraciones, porque además es que no es tanto dinero esto. Pues vamos a Raúl, vamos a dejarlo aquí porque vienen ya las noticias y nos tenemos que ir con estos últimos consejos. Ya lo siento, que seguiría charlando con vosotros un buen rato más, pero tenemos que dejarlo aquí. Raúl Izquierdo, psicólogo y director técnico de la Asociación Dual, Pedro Martínez, nuestro psicólogo de cabecera. Muchísimas gracias a los dos por estos consejos para buenas estas fiestas a todos, Buenas fiestas. Un abrazo. Un abrazo.